Continuamos con nuestra presentación. Ya aprendimos cuáles son las 6 razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Ya aprendimos a identificar el cateto adyacente y el cateto opuesto según el ángulo que nos pidan trabajar, y también ya aprendimos a construir cada razón trigonométrica. A continuación vamos a ver cómo se resuelven los ejemplos. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde ya nos dan valores a los lados. Determina las funciones trigonométricas del siguiente triángulo rectángulo para el ángulo B. El resultado debe quedar expresado como razón trigonométrica simplificada y como cociente. ¿A qué se refiere como cociente? Que vamos a dividir la fracción. Antes de empezar a solucionarlo, primero tenemos que identificar respecto al ángulo que nos pidieron, que en este caso fue el ángulo B, tenemos que identificar quién es el cateto opuesto, el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. El cateto adyacente es el que está pegado al ángulo, viene siendo el lado A, que vale 6. El cateto opuesto está frente al ángulo, que es el lado B, y no tenemos valor de ese lado. Y la hipotenusa, recordamos que es el lado que está frente al ángulo recto, y en este caso vale 10. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Primero necesitamos hacer uso del teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor de B. Recordamos la fórmula de Pitágoras. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Despejamos el valor de B. A al cuadrado pasa restando y este cuadrado de la B pasa como raíz. Sustituimos los valores. 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Resolvemos. 100 menos 36, raíz de 64, 8. Entonces el lado B ya calculamos y vale 8. Una vez que ya tenemos los 3 lados del triángulo, las 3 medidas, entonces ahora sí empezamos a construir nuestras razones trigonométricas respecto al ángulo B. Seno de B. Recordamos que es muy importante que la función trigonométrica tiene que estar acompañada con el ángulo que estamos trabajando. No puede estar solo, no podemos poner solamente seno es igual a 8 entre 10. Tenemos que poner siempre el ángulo que estamos trabajando. Seno de B es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto vale 8, hipotenusa vale 10, entonces sustituimos 8 entre 10. Como el resultado me piden la razón trigonométrica simplificada, entonces la simplificamos y nos queda 4/5. Y luego nos las piden como cociente y por eso dividimos 4 entre 5 y nos da 0.8. Continuamos, siguiente, coseno de B. Cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, 6 entre 10. Simplificamos la fracción, 3/5, y la convertimos a cociente, 0.6. Tangente de B. Cateto opuesto entre cateto adyacente. 8 entre 6, simplificamos 4/3, dividimos 1. El 3 es periódico, por lo general siempre manejamos 3 o 4 decimales para que los valores sean más exactos. Y a partir de aquí, recordamos que lo único que hacemos es invertir la fracción. Cotangente de B, entonces invertimos 6/8, porque es cateto adyacente entre cateto opuesto. Simplificamos, sacamos el cociente, secante de B, 10 entre 6, 5/3, 1.66, y cosecante de B, 10 entre 8, 5/4, 1.25. Muy bien, vamos a entender qué significan ahora estos valores que tenemos aquí en punto decimal. Vamos a regresarnos un poquito. Al principio dijimos que las funciones trigonométricas también se les pueden llamar razones trigonométricas. Tenemos que recordar qué es una razón. Una razón es la relación que hay entre dos cantidades que se escribe en forma de fracción. Entonces, cuando yo digo la palabra seno, estoy relacionando la medida del cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa. Si se fijan, me da 0.8. ¿Qué significa este 0.8?
Este 0.8 significa que la medida del cateto opuesto es el 80% de la medida de la hipotenusa. Vamos a ver el del coseno. La medida del cateto adyacente es el 60% de la medida de la hipotenusa. Tangente. La medida del cateto opuesto es el 133% de la medida del cateto adyacente. Y así sucesivamente. ¿Y para qué me sirve saber que es el 80%, el 60%, el 133%? Porque una vez que ya tenemos esas relaciones, entonces vamos a saber a cuánto va a estar abierto el ángulo B para que se cumpla esta relación de la medida del 80% o de la medida del 60% o de la medida del 133%, etc. Entonces, para eso es lo que estudia la trigonometría. Una vez que ya sabemos cuál es el porcentaje de la medida de un lado contra otro lado, entonces también vamos a poder saber la abertura del ángulo, qué tanto se va a abrir. Vamos a ver otro ejemplo. Determina las funciones trigonométricas del siguiente triángulo rectángulo, ahora para el ángulo A. Y nos piden lo mismo, dejar expresado como razón trigonométrica simplificada y como cociente. Hipotenusa vale 4. Respecto al ángulo A, este es el cateto adyacente, vale 3. Y el cateto opuesto, no tenemos la medida, entonces la vamos a calcular con el teorema de Pitágoras. Despejamos ahora la variable A, que es el cateto opuesto. Sustituimos los valores, el de la hipotenusa, 4 al cuadrado, y el de el cateto adyacente, 3 al cuadrado. Resolvemos y obtenemos que el lado A vale raíz de 7. Fíjense bien, cuando la raíz no sea exacta, vamos a dejar el valor expresado en raíz simplificada. En este caso no hay necesidad de simplificar la raíz porque ya está simplificada, pero siempre lo vamos a dejar como raíz simplificada cuando el valor de la raíz no nos dé exacta. Entonces, ¿cuándo vale el lado A? Raíz de 7. Empezamos. Funciones trigonométricas ahora respecto al ángulo A. Seno de A, cateto opuesto entre hipotenusa, raíz de 7 entre 4. Aquí la estoy expresando como razón trigonométrica y aquí la estoy expresando como cociente. Dividimos en nuestra calculadora raíz de 7 entre 4 y obtenemos esto. Vuelvo a repetir, ¿qué significa este 0.6614? Significa que la medida del cateto opuesto respecto a la hipotenusa es el 66%. ¿Y de qué me sirve saber qué es el 66%? Porque el 66% tiene una cierta abertura del ángulo A, que eso lo vamos a aprender después. Coseno de A, cateto adyacente entre hipotenusa, 3 entre 4, 0.75. Tangente de A, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente de A, invertimos 3 entre raíz de 7. Pero si se fijan, aquí tengo un procedimiento extra que ahorita lo vamos a explicar. ¿Por qué tuve que hacer este procedimiento extra? Secante de A, invertimos lo que es coseno, 4 entre 3. Y cosecante de A, invertimos lo que es seno, 4 entre raíz de 7. Y pueden observar que también aquí tengo un procedimiento extra. ¿Qué es este procedimiento extra que hice en cosecante y en cotangente? Fíjense bien, cuando en sus razones, en el denominador, tengamos una raíz, tenemos que hacer un procedimiento extra que se llama racionalizar. ¿Ok? ¿Qué es racionalizar? Racionalizar es un proceso que se utiliza para eliminar las raíces. En este caso, tenemos que eliminar las raíces que nos quedan en el denominador. No podemos presentar una razón o una fracción con raíces en el denominador. En el numerador sí, no hay problema,
Si se fijan, los que tuvieron la raíz en el numerador, así se quedaron. ¿Cuándo vamos a hacer este procedimiento de racionalizar? Solamente cuando la raíz esté en el denominador. ¿En qué consiste o para qué sirve este procedimiento de racionalizar? Transforma una expresión que es una fracción con raíz en el denominador a otra equivalente sin raíz en el denominador. Entonces, racionalizar significa quitar la raíz. La voy a convertir en otra fracción equivalente, aquí la tengo, donde la raíz ya no esté en el denominador. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer multiplicando el numerador y el denominador por la raíz del denominador. Fíjense bien, mi raíz fue 7. Entonces, toda la fracción la voy a multiplicar por raíz de 7 entre raíz de 7. El numerador se queda expresado. 3 por raíz de 7. Aquí está. Y en el denominador recordamos esta propiedad. Raíz de 7 por raíz de 7 es como si fuera raíz de 49. Y si resolvemos la raíz de 49 nos da 7. O aquí lo podemos ver. Raíz de 7 al cuadrado, recordamos que el radical y la potencia se eliminan, porque el radicando y el exponente son lo mismo y se pueden eliminar, y por eso nos queda el 7. Hicimos lo mismo acá. En el denominador nos quedó raíz de 7, entonces multiplicamos toda la fracción, numerador y denominador, por raíz de 7. En el numerador se queda expresado 4 por raíz de 7 y en el denominador raíz de 7 por raíz de 7, la respuesta es 7. Y con este procedimiento de racionalizar convertimos esta fracción en su equivalente, pero sin la raíz en el denominador. Y ya después con su calculadora lo pasan a cociente. Vamos a ver un último ejemplo. Determina las funciones trigonométricas para el siguiente triángulo rectángulo, para el ángulo B. Dejar expresado como razón trigonométrica simplificada y como cociente. Pero fíjense bien, ahora nos dan todo el diagrama y no nos dan valores en ningún lado, pero sí nos dan este dato. Nos dicen que seno de A es igual a 1/2. Entonces, ya nos están dando los lados. Si recordamos, la fórmula de seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, respecto al ángulo A, aquí es el ángulo A, ¿cuál es su cateto opuesto? Este que está aquí enfrente. ¿Y cuál es la hipotenusa? La C. Muy bien, entonces el cateto opuesto vale 1, según la fórmula que nos están dando, y este que representa la hipotenusa, que es el lado de C, es el que vale 2. Entonces, ya que acomodamos estos dos valores que nos dan aquí, ya podemos sacar el tercer valor por medio de Pitágoras. Hacemos la sustitución de valores, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, 4 menos 1, 3, y nos volvió a quedar raíz de 3. Nos vuelve a quedar una raíz que no es exacta y la dejamos el valor de b expresado como raíz de 3. Funciones trigonométricas respecto al ángulo B. Empezamos. Seno de B, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de B, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente de B, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente de B, cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos quedó en el denominador, nos quedó raíz, entonces tenemos que racionalizar, multiplicamos numerador y denominador por raíz de 3 por raíz de 3. El numerador se queda expresado 1 por raíz de 3, recordamos que el 1 no se escribe, y raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3. Cotangente de B, 2 entre 1 igual a 2. Y cosecante de B, 2 entre raíz de 3, racionalizamos, se queda expresado el numerador 2 por raíz de 3 entre 3 y cambiamos a cociente.
Muchas gracias.